horrores, cuentos extraños y perturbadores, escrito por Jesús Diamantino. 4. La casa de Cabrera. A David Roas. Recuerdo muy bien cuando entramos a la casa de Cabrera. Fue hace 15 años. Cursábamos octavo básico en el Liceo San Damián de Cerro Blanco. Todos los días veíamos al viejo parado en la esquina de Santos Dumont con Avenida Perú al lado de su carro repleto de chucherías. Se paraba ahí como un espantapájaros maltrecho a ofrecer números añejos de la revista Ritmo, historietas usadas del siniestro Dr. Mortis, discos de la Nueva Ola y otras tantas bagatelas. Y si era cierto lo que decía el Guille, cualquiera que no viviera por el barrio podría imaginarse que el viejo escondía alguna cabeza sanguinolenta en las profundidades de ese carro hediondo. El Guille nos contó una vez que vio un pie asomándose entre los trapos del carro cuando pasaba por ahí en bicicleta. Nos arrinconó al Pancho y a mí en el cumpleaños de la Paulina Reynoso. Dijo que distinguió unos dedos pequeños y morados como de una mujer tapados con una frazada. Después en el colegio cambió la versión y nos juró que en realidad no era un pie, sino una mano manchada de sangre. Según él, tenía que ver con el cuerpo de una universitaria que habían encontrado en el peladero debajo de la autopista de Vespucio. Sin embargo, días después, la policía dio con el verdadero asesino, un fumeta de 20 años que supuestamente la había violado y ahorcado. El acusado decía que era inocente, que ni siquiera conocía a esa mujer, pero lo condenaron igual y lo fusilaron. Cabrera vivía a pocas cuadras de Pancho en una casa antigua que alguna vez destacó entre el enjambre histórico y desigual de Recoleta, ahora consumido por edificios comerciales. El Guille aseguraba que Cabrera había matado a sus propios padres y que lo de la fuga de gas había sido un montaje. Lo cierto es que él los había velado solo, prohibiendo la entrada a los pocos vecinos que querían darle las condolencias. Ni siquiera a la señora Adelaida, que los encontró en el sillón, tomados de la mano, tiesos y con una mueca siniestra. Me acuerdo de que mi abuelo leyó la noticia de la tragedia en voz alta mientras tomábamos desayuno. Al parecer, uno de los viejitos había dejado el gas abierto y se murieron viendo una teleserie mexicana. Cabrera había estado toda esa tarde en el centro y llegó cuando los carabineros ya estaban ahí con la señora Adelaida llorando a mares y diciendo que ella también se iba a morir porque había alcanzado a oler mucho gas. En esa época, Cabrera trabajaba como vendedor de ropa usada en la calle Bandera. Se había separado hace un año de su mujer y mi mamá y otras vecinas decían que tenía buena pinta. Incluso una vez el tío Gaspar, el papá del Guille, le echó la bronca en la calle porque le habían dicho que le coqueteaba a su mujer. «Nadie me amenaza, concha de tu madre», se atrevió a decirle Cabrera ahí frente a todos. Pero el tío Gaspar lo molió a puñetes y lo dejó tirado en la acera con la cara hinchada y pintada de rojo. «Si te pillo hablando otra vez con mi Raquel, te mato», le dijo tranquilamente después de escupirle. Cabrera se encerró en su casa por varias semanas. Salía de repente a comprar al almacén de don Pablo o caminaba hasta la Vega Central a pedir verduras. Entonces, de un momento a otro, apareció con un carro de supermercado repleto de cachureos. Se sentaba en la vereda con una radio a pilas y escuchaba cumbias y boleros hasta el atardecer. Y así se materializaba todos los días en diferentes puntos del barrio como un espejismo errante. El Guille solía contarnos un sueño recurrente. El viejo arrastraba un cuerpo envuelto en una bolsa negra, dejando atrás un espeso sendero de sangre.
La gente pasaba junto a él con indiferencia, impávidos ante el horror. Cabrera, invisible como la muerte misma, empezaba a cantar un bolero mientras tiraba del bulto. Dicen que tus caricias no han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme. El Guille creía que los papás de Cabrera estaban momificados en algún lugar de la casa, que eso del funeral había sido un tongo. Igual algo de sentido tenía, porque nadie vio el carro de la funeraria, ni tampoco se supo mucho del entierro, aunque se sabía que solo la señora Adelaida había ido al sepelio. Ella solía visitar a los viejitos y les leía el tarot como un apostolado blasfemo. Y antes de que una apoplejía se la llevara al otro mundo, contó que el matrimonio tenía harta plata y que la casa estaba llena de cosas valiosas. Entonces, todos en el vecindario creyeron que Cabrera vendería la propiedad y que se iría de ahí con los bolsillos llenos, pero se quedó y terminó instalándose con su carro y nadie se explicaba el por qué. Pasó el tiempo y el viejo se transformó en una especie de baratija que adornaba la cuadra con su carro fétido y pobre. La gente empezó a tomarle cariño. Nadie le compraba nada, pero se hacía el día con las limosnas y con las conversaciones que los transeúntes le ofrecían por compasión. El Guille insistía en que todo eso era un engaño, que llevaba una doble vida y que seguramente de noche salía a secuestrar y matar gente. De hecho, un año después de la tragedia del gas, desapareció una estudiante cubana que arrendaba una pieza en ese sector. Simplemente se esfumó. Algunos decían que había regresado a la isla por problemas con su visa, otros que se la habían llevado en la noche en un auto, pero el Guille apostaba por el viejo Cabrera como culpable. La obsesión del Guille creció cuando la profe de historia nos dio como tarea investigar sobre crímenes y misterios sin resolver en Santiago. El día de su disertación pegó en la pizarra un montón de papelógrafos con dibujos de cuerpos ensangrentados, fotografías de Cabrera parado en la calle con su carro, fragmentos de entrevistas que había hecho a los vecinos y un organigrama que vinculaba al viejo con desapariciones y crímenes del sector. Casi todo el curso se murió de la risa después de escuchar su teoría, incluyendo a la profe. El Guille se puso a llorar de rabia, arrancó sus papeles y salió de la sala. En el recreo lo siguieron molestando y al otro día no fue al liceo. Ese fin de semana, el Pancho y yo lo fuimos a ver a su casa. Le mentimos, le dijimos que su trabajo había sido notable y que la profe no entendía nada. Él nos contó que incluso la tía Raquel lo había retado por difamar a ese pobre loco. Eso lo enfureció todavía más. Fue en ese momento cuando nos propuso entrar a la casa de Cabrera. Discutimos sobre la mejor forma de hacerlo, pero de día era imposible, y nos colgamos de esa imposibilidad para disuadirlo. Entonces el Guille propuso hacerlo de madrugada. Según él, Cabrera también salía de noche, estaba seguro. Lo había espiado un par de veces a pesar del toque de queda. El Pancho y yo insistimos que era mala idea, y nos trató de mariquitas, de malos amigos, y nos dijo que de todas formas él había planeado hacerlo solo, así que daba igual si lo acompañábamos o no. El Guille siempre era impulsivo y poco vivaracho. Su mamá nos decía que ella no podía tener mano dura con él, que le hacía falta el tío Gaspar. Pero la verdad es que antes de morir su papá lo consentía en todo. Todas las navidades aparecía con algún juguete de moda y una vez al mes lo llevaban al cine o a Mundo Mágico. En las tardes aparecía en la plaza con su bazuca de plástico y perseguía a los cabros del barrio. Una vez el Pancho le pegó un puñetazo en la boca porque no quiso invitarlo a jugar con su consola Atari y desde ahí se hicieron amigos. Yo me sumé al grupo después
cuando los defendí de unos tarados de cuarto medio, hijos de militares que le querían quitar la plata. La muerte del papá del Guille salió en la tele. Lo balearon en la cancha del centro comunal en el calor de la pichanga. Estábamos los tres juntos en la biblioteca jugando la llamada de Tulhu cuando la directora apareció y lo llamó para darle la noticia. Estuvo afuera unos 5 minutos y cuando volvió a entrar dijo que ya no quería ser un guardián arcano, que le tocaba a otro. Terminamos la partida sin decir nada y después sencillamente se largó a llorar sobre el tablero. En el velorio, unos tíos de él dispararon al aire cantando canciones de Víctor Jara. Llegaron los carabineros y al otro día mi mamá no me dejó ir al funeral. El Pancho fue igual y me contó que el discurso del Guille había sido bonito y que también hubo balazos. El sábado siguiente nos juntamos los tres en la casa del Pancho. Nos tomamos unas cervezas y salimos. La noche me pareció abismal, hacía frío y la escasa luz de los faroles apenas alumbraba los autos que se amontonaban en la vereda como maleza metálica. La casa de Cabrera parecía un punto erróneo en la cuadra. Era grande y todavía conservaba una silueta elegante. Era difícil definir cuál era el color original. Los cristales de las ventanas frontales tenían una tonalidad mohosa que hacía imposible ver hacia el interior. La puerta de entrada era un bloque de madera desgastado y endeble con una pequeña escotilla enrejada y sin vidrio. Me acordé de una película que habíamos visto en la casa del Guille, en donde unos ladrones entraban a un departamento a buscar una caja fuerte, pero todo terminaba mal porque la dueña era ruda y les daba la tremenda paliza. Me imaginé que Cabrera nos esperaba ahí para sacarnos la cresta, que incluso nos miraba por algún hoyo escondido en las paredes y se reía de nosotros. El Guille empezó a inspeccionar el umbral y sacó de su mochila un desatornillador. «Hay que romper la cerradura», dijo. «Hay que hacerlo de una». El Pancho, que era el más fuerte de los tres, tomó la iniciativa. La moldura de la chapa se dio de un solo golpe y el picaporte bajó en el primer intento. El Guille se puso por delante para empujar la puerta y ésta se abrió con un leve crujido. Una vez dentro, encendí la linterna. La inmensidad de la casa me abrumó. Se suponía que echaríamos una mirada rápida y que el Guille sacaría algunas fotos. Solo eso. Me fijé que el Gil sonreía. Disfrutaba estar ahí envuelto en la oscuridad nauseabunda. Quizás él era el loco y Cabrera la víctima que dormía tranquilo oliendo a vino. Inspeccionamos primero el living y no había nada fuera de lo común, sillones y muebles viejos. De las paredes colgaban algunas pinturas de paisajes campestres y fotos familiares de gente probablemente muerta hacía rato. El papel mural de motivos florales estaba carcomido por la suciedad y los hongos. Había un tocadiscos antiguo y muchas cajas apiladas en una esquina. Luego entramos al comedor. Sobre la mesa se acumulaban platos sin lavar y las sillas estaban desordenadas alrededor. No había nada que llamara la atención, salvo unos estantes con muñecas de porcelana, todas muy bien conservadas y ordenadas en hileras. Pancho mencionó algo sobre una película de juguetes diabólicos, pero no me hizo gracia. Después entramos a la cocina. El Guille estaba convencido de que en el refrigerador íbamos a encontrar evidencia. Según él, los asesinos guardaban ahí partes mutiladas de sus víctimas, que no se aguantaban. Lo había dicho el mismo Carlos Pinto en la serie Mea Culpa. Pero solo encontramos un pote de fideos y un vino tinto en caja. Regresamos nuevamente a la entrada. Hice un ademán para abrir la puerta y el Guille me tomó del brazo. Dijo que todavía faltaba revisar las piezas y que no nos podíamos ir así.
Entonces iluminé el pasillo y caminamos en silencio hasta la primera habitación. Como lo suponía, no había nada, solo una cama y un armario con ropa vieja y apolillada. La siguiente puerta del pasillo era un baño que olía a caca, como los del liceo. La euforia del Guille pareció disiparse y decidimos irnos. Fue en ese momento cuando escuchamos el grito, un chillido de mujer que quebró el silencio lánguido de la casa. Nos paralizamos los tres. Los pocos metros hasta la puerta eran como un vacío de sombras. El Pancho empezó a sollozar y sentí un hilo de calor descender por mis piernas. El Guille me quitó la linterna y se atrevió a avanzar unos pasos. Había una última puerta al final del pasillo. Se repitió el mismo alarido ominoso y la misma punzada de horror en mi pecho. «Este es el momento para demostrar que somos hombres, hueones», dijo el Guille casi fuera de sí. Entonces sacó un cuchillo que traía escondido en el pantalón, un Gerber Strongarm que su papá había ocupado más de una vez. Pancho se secó las lágrimas y caminó detrás de mí. El Guille abrió la puerta. Fue un destello de luz, un breve chispazo que iluminó a Cabrera desnudo en la cama deshecha y a la tía Raquel zarandeándose sobre él y sonriendo con la boca abierta. Salimos corriendo de la casa. Corrimos 5 cuadras hasta dejar atrás la pestilencia de esa cueva. Un coro de ladridos nos persiguió hasta la plaza y ahí nos detuvimos jadeantes. Solo en ese momento sentí el olor a meado. Pancho sacó un cigarro y lo encendió. El humo se difuminaba entre la neblina que empezaba a envolver los columpios oxidados. El Guille se sentó en una banca y empezó a cantar aquel bolero maldito. Dicen que tus caricias no han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme. Luego empezó a reír. Nos morimos de la risa con él. No podíamos hacer nada más. Fin.